¿Soy una idiota por decirle a mi hermana separada y a nuestros padres que ella y sus hijos no son mi problema? Hace 7 años estaba casada y esperando un bebé, cuando las cosas salieron terriblemente mal. Alrededor de las 10 semanas de embarazo, sufrí un aborto espontáneo. Regresé a casa y encontré a mi esposo en la cama con mi hermana. Los dos intentaron disculparse y convencerme de que todos podríamos superarlo, pero no quería tener nada que ver con ninguno de los dos y menos cuando supe que ella había quedado embarazada. Mi divorcio finalizó rápidamente porque no quería nada de él más que el divorcio, y estaba dispuesta a dejar el matrimonio sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Muy pronto me di cuenta de que mis padres esperaban que yo quisiera seguir siendo parte de la vida del bebé, pero no quería tener nada que ver con el bebé que mi hermana concibió mientras dormía con mi esposo, mientras estaba en el hospital perdiendo mi propio embarazo. Rechacé todo contacto con mi hermana y mi ex. Se casaron y tuvieron 2 hijos más después del que ella concibió durante mi matrimonio con él. Conocí a mi actual esposo cuando me había distanciado de toda mi familia y él era increíble y su familia era genial. Nos casamos hace 2 años y su familia es nada menos que la mejor. Adoro a las sobrinas y sobrinos que he adquirido a través de mi matrimonio con él y pasamos mucho tiempo juntos. Hace unos 3 meses mi hermana me llamó al trabajo, me dijo que me necesitaba y que por favor acuda a ella. Colgué el teléfono y continué con mi día. Varias horas después recibí un mensaje de mis padres diciendo que necesitaba estar con mi hermana. Unos días después recibí otra llamada, y me dijeron que mi hermana había estado embarazada, que el bebé falleció dentro de ella, y que ella dio a luz muerta mientras él estaba durmiendo con otra persona. Mis padres y mi hermana esperaban que yo la apoyara, y no lo hice. Ahora que ha pasado un tiempo y ella vive con ellos, me han inundado diciendo que debería conocer a sus hijos, estar allí para ellos como si fueran mi sobrina y sobrino, y que debería reconciliarme con la familia. Mi hermana me dijo nuevamente cuánto lo sentía, y que quería tener una buena relación conmigo. Les dije a los 3 que ella y sus hijos no son mi problema, y que todavía no quiero tener nada que ver con ellos. Mis padres están furiosos y dicen que necesito perdonar porque, sea lo que sea que ella haya hecho, ahora está sufriendo más de lo que jamás se merecería, y sus hijos son inocentes y merecen una tía. ¿Soy yo la idiota? ¿Soy un idiota por permitir que mi hija enferma terminal fume y beba? Hola, soy el padre de una niña de 16 años. Hace aproximadamente 3 meses, durante una visita al hospital, descubrimos que nuestra hija tenía una forma avanzada de cáncer cerebral y nos dijeron que no era probable que sobreviviera. Lo intentamos de todos modos, pero a pesar de nuestros mejores esfuerzos no encontramos ninguna mejora en el cáncer. Mi hija es consciente de esto. Bueno, recientemente, mi esposa estaba buscando una plancha para el cabello que mi hija había tomado prestada y encontró unos gramos de marihuana, un vaporizador y una botella parcialmente vacía de vodka en su habitación. Cuando la confrontaron, mi hija confesó que en ese momento había estado usando estas sustancias durante aproximadamente un mes. Dijo que, como sabía que probablemente no sobreviviría más allá de los 18 años, quería probar estas cosas socialmente y nos aseguró que estaba siendo responsable con ellas. Yo mismo soy consumidor de estas sustancias, ya que vivimos en un estado legal. No vaporizo, aunque fumo cigarrillos, bebo y de vez en cuando consumo marihuana. Aunque normalmente no quisiera que mis hijos los usaran, pensé que podía hacer una excepción debido a las circunstancias. Mi esposa, sin embargo, no está de acuerdo. Solo bebe una copa de vino de vez en cuando y no le gusta la nicotina ni la marihuana. Tuvimos una conversación y llegamos a la conclusión de que se le permitiría hacer estas cosas bajo mi supervisión, siempre y cuando sean de tiendas minoristas y dispensarios, y no de vendedores ambulantes, aunque mi esposa se mantiene firme en que no debería hacerlas en absoluto. ¿Soy yo el idiota? ¿Soy una idiota por decirle a mi hermana que no puede comparar la muerte de mi hija con la de su gata? Yo perdí a mi hija hace apenas 2 semanas. Recibió leucemia hace 4 años y terminó extendiéndose por todo su cuerpo. Luchó muy duro durante mucho tiempo. El cáncer es tan malo que vi a mi pobre bebé sufrir tanto por eso. De todos modos, desde la pérdida de mi hija, muchas personas han estado tratando de consolarme y entiendo que simplemente están haciendo lo mejor que pueden, pero no siempre ayuda. Mi hermana, que no tiene hijos, ha sido la peor al tratar de ayudarme. Hace un año tuvo que sacrificar a su gata de 16 años, así que sé lo difícil que puede ser, pero es diferente a perder a mi verdadera hija humana. Ella ha dicho cosas como, sé lo que sientes, yo también perdí a mi hija. Entiendo que los animales son como una familia, pero mi hija y su gata no son iguales.
Estaba tratando de ignorarla y dejar que me consolara con cómo se sentía. Pero hoy vino y empezó a hablar de que sabe exactamente lo que siento por su gata. Finalmente me enojé y dije que no, las mascotas pueden ser parte de la familia y significar mucho para ti. Entiendo que perder a tu gata fue difícil, pero mi hija era mi hija. Entonces, hasta que experimentes este tipo de dolor y tengas que ver a tu hija morir lentamente a causa de una enfermedad horrible, no puedes actuar como si perder una gata fuera lo mismo. Mi hermana se enojó y me llamó idiota desalmada. Hablé con algunas personas y estuvieron de acuerdo en que actué como una idiota. ¿Creen que soy la idiota en esta situación? ¿Soy un idiota por irme temprano de la boda de mi hijo? Mi hijo Alan se casó recientemente con Ellen. Los quiero mucho a los dos. Es relevante mencionar que realmente me desagradan las fiestas y las grandes reuniones, no soy nada sociable y realmente no me gustan. Así que fue un poco deprimente cuando escuché que Alan y Ellen iban a tener una boda con unas 150 personas. Le dije a Alan con anticipación que probablemente me iría temprano, y que el resto de nuestra familia y yo tomaríamos 2 autos para que pudieran quedarse si querían. Parecía que no le importaba en ese momento. Entonces, en la boda en sí, después de la ceremonia, básicamente le dije que estaba feliz y que se veía genial, pero que me iba a ir a casa. Me preguntó si al menos me iba a quedar para comer un pastel u otro postre, pero no me parecían muy apetecibles, así que le dije que me iría. Él dijo, bien, lo que sea, solo vete, y volví a mi mesa para buscar mis cosas. Le dije a mi esposa, y ella dijo que no se sentía cómoda conduciendo sola, el lugar estaba muy lejos de nosotros y las carreteras no eran buenas. Dije que en ese caso ella debería venir conmigo y después de algunas vacilaciones, ella estuvo de acuerdo. Entonces nos fuimos. Luego, 2 días después, la nueva esposa de Alan nos bombardeó a mí y a mi esposa con mensajes de que estaba disgustada con nosotros, diciendo cosas horribles sobre nosotros e insultándonos como personas y como padres. Realmente repugnante. La regañé y le pregunté por qué pensaba que estaba bien hablar de su suegro de esa manera, y ella dijo que nuestra partida arruinó la boda de Alan y que estuvo muy molesto por el resto de la noche. Cortésmente le dije que nos dejara en paz. Llamé a Alan, principalmente para informarle que su esposa tenía un temperamento que él debería conocer. Cuando hablamos de eso, básicamente comenzó a regañarme y dijo cosas como, siempre haces esto y déjame en paz, antes de colgar. Siento que estoy justificado ya que le dije con anticipación que no me iba a quedar. ¿Soy yo el idiota aquí? ¿Soy una idiota por verificar las imágenes de la cámara de mi esposo en su automóvil sin su consentimiento? Yo vivo con mi esposo y mi hija, de 7 años. Mi hija y yo recientemente hicimos un viaje corto fuera del estado, mientras mi esposo se quedaba porque tenía trabajo y se suponía que debía cuidar a nuestra perra. El último día de nuestro viaje recibimos una llamada de mi esposo que estaba angustiado y dijo que nuestra perra Ellie se había escapado y que no podía encontrarla. Afirmó que ella simplemente se escapó de él en el parque, hacia unos arbustos, y que no pudo encontrarla. Nuestra perra es bastante pequeña, una mezcla de mini caniche y tiene casi 13 años, todavía está muy activa, pero no es muy propio de ella huir de nosotros, por lo que sospechaba, pero no quería culparlo. Cuando regresamos a casa, parecía sorprendentemente bien, a diferencia de nosotros. Desde la pandemia, mi esposo comenzó a trabajar desde casa y siempre le molestó la atención que le dábamos a Ellie, y odiaba cómo Ellie rogaba sentarse en nuestro regazo y en el suyo mientras él trabajaba. Unos días más tarde recibimos una llamada de un centro de rescate de animales en un estado vecino, bastante lejos de nosotros, informándonos que la habían encontrado. Se lo dije a mi esposo y él simplemente dijo, «Eso es genial, estoy muy feliz». Lo sentí un poco directo y poco sincero. Le dije que es extraño que haya llegado tan lejos, y él respondió que alguien la debió robar y luego la abandonó. Esto tenía poco sentido para mí, o sea, ¿por qué alguien haría eso? Cuando estaba bebiendo con sus amigos, copié los videos de su cámara de los días que estuve fuera y vi que efectivamente se había llevado a Ellie fuera del estado, y claramente la dejó caer frente a su auto, le arrojó un objeto parecido a un frisbee en un campo, le gritó algo, y se fue sin ella. Estaba furiosa y lo enfrenté. Él simplemente murmuró estúpidamente, como la dejó allí para que pudiera encontrar una granja y tener una vida mejor. Al día siguiente, se enojó mucho conmigo por ver su cámara, y me llamó idiota a mí y a mi hija.